Bueno, y lo último que voy a querer que veamos de este tema es un detalle que es como que viene dando vueltas y lo estamos obviando, que nos va a permitir hacer como un análisis un poquito más como sofisticado del modelo que estamos usando. O sea, cuando digo modelo, me estoy refiriendo a la ley de Newton, esta del H por A por T, no sé qué. Las leyes matemáticas son modelos, ¿no? Y como tales, hacen suposiciones que uno por ahí las dice el primer día y después las deja ahí y ya sabe que como estamos viendo este tema y esta es la herramienta que tenemos, la usamos todo el tiempo. Pero si uno arrancara de cero, bueno, quiero analizar esto. ¿Cuál de todas las leyes tengo que usar? Bueno, a ver, es convección porque hay un fluido presente. ¿Qué leyes tengo para la convección? Miles, nosotros tenemos una sola. Pero, ¿en qué casos uso esta? Bueno, esta, así como que implícitamente está diciendo que el H es constante, las temperaturas son constantes, y eso es lo que nosotros podríamos ajustar un poquito. El H ya dijimos que es sumamente complejo y que en general incluso se determina experimentalmente. La T infinito tenía que ver con el fluido, y la verdad que lo que nosotros podemos analizar son casos de fluidos más o menos estáticos, pacíficos, digamos. Pero la temperatura del objeto sí es algo que con los conocimientos que tenemos de antes tenemos posibilidad de ver qué pasa. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, en las cuentas que estamos haciendo esa temperatura tiene un valor único, la consideramos único y como constante. Pero ahora, cuando nosotros pensamos en lo que ya sabemos de calorimetría o de calor previamente, es medio raro eso. Y de hecho hay algún problema de los que les puse en el que algo de eso, cuando yo les preguntaba las limitaciones del modelo, quería ver si surgía. Si no surgía, igual lo iba a decir yo, así que aquí voy. Que es que si la cosa está, por ejemplo, entregando calor y está perdiendo temperatura, entonces esta ley ya no debería valer más. Yo ahí tendría que poner una temperatura dependiente de el calor. O sea, de alguna manera esta T está relacionada con este valor de Q y a medida que uno se modifica, el otro se modifica. Es un tema ese. Ahora, lo primero que hay que decir es que eso no siempre es así, así que veamos primero en qué casos podemos considerar posta esta ley, como para decir, esta es la ley que va. En el caso del termo famoso, del problema este que les di en la guía 3, la verdad que no era uno de los casos, porque en el mismísimo enunciado decía, bueno, ¿qué pasa cuando, no me acuerdo qué les preguntaba, pero el caso era que había bajado 3 grados la temperatura? Y si la temperatura está bajando, ¿yo qué temperatura me toca? Entonces, ¿por qué en ese caso no va? ¿Y para qué casos sí va? Vamos a hablar exactamente de eso, que es, bueno, ¿en qué casos vale esta ley? ¿En qué casos va a pasar que este objeto, aunque esté entregando calor o absorbiendo, mantiene su temperatura? Uno es bastante obvio, que es aquel objeto que está por ahí entregando calor. Todo el tiempo que digo entregando calor, puede ser calor negativo, o sea, puede ser entregando o absorbiendo. Lo que pasa es que para sencillez voy a decir siempre entregando, pero ustedes saben que Q punto puede ser positiva o negativa. Cuestión, un objeto que está entregando calor y a su vez está reponiéndolo por otro lado y tranquilamente puede tener su temperatura constante. El ejemplo, aparte esos ejemplos que a uno por ahí le parece que debe ser un equilibrio delicado para ser logrado, la verdad es que son súper comunes. Si yo pienso en un recipiente, una olla en la que estoy calentando agua, bueno, el piso de esa olla, que es en definitiva lo que está en contacto con el agua, porque yo no pongo el agua al fuego, yo pongo el agua en contacto con el metal y el metal en contacto con la hornalla. Entonces, el metal está todo el tiempo recibiendo energía y ustedes saben por experiencia que llega un momento en el que ese metal llega a una especie de temperatura, no se dice de equilibrio, porque de equilibrio sería en equilibrio térmico con el sistema, ¿no? Sería como que todo esté a la misma temperatura y no es cierto, sino que justamente de régimen estacionario. Llega un momento en el que el balance energético, lo que la chapa, el suelo está pudiendo pasarle al agua, es más o menos equiparado, digamos, por lo que la hornalla le está entregando, que además no es todo porque también disipa.
etcétera. Y en esos casos hay un balance energético, ¿sí?, entre lo que yo estoy entregando y lo que estoy recibiendo, que permite que mi temperatura se mantenga constante y aún así yo estoy funcionando como un pasaje de calor. Entonces, hay Q punto, pero el balance energético da cero y entonces la temperatura queda constante y esta ley es exactamente para los casos para los que se usa. Si en industria, en muchos procesos de esos, es exactamente lo que uno tiene. Las cosas que uno calienta o enfría no se calientan ni enfrían indefinidamente. Bueno, y hay otro caso un poco menos obvio y también un poquito más tirado de los pelos, tengo que decir, que es cuando uno tiene masas muy grandes. Lo que en termodinámica llamaban reservorios de calor, ¿se acuerdan? Cuando hacían las máquinas térmicas que ponían esos cuadraditos a T1, T2, y uno decía, ¿y qué onda? De acá está saliendo un calor y esta T1 queda constante. ¿Qué quiere? ¿Por qué? ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, porque uno asume que el intercambio de calor se da con alguna masa tan grande que puede como funcionar como absorbiendo todo el calor posible y sin que le afecte. Como si fuera cuando en electricidad hablan a tierra, ¿sí? Algo que puede absorber cualquier cantidad de carga sin modificar su voltaje o sin modificar nada. Acá lo mismo, si uno piensa que en el intercambio entre dos masas muy grandes, el mar y la atmósfera, por ejemplo, bueno, si de golpe se da un cambio brusco de temperatura en una de las dos cosas, no sé, en la atmósfera, y bueno, el primer intercambio va a ser, uno lo va a poder considerar a temperatura constante. Lo que pasa es que ahí es un poco diferente porque es, bueno, por determinado tiempo, ¿no? En algún momento, efectivamente, la temperatura empieza a descender y así se dan los cambios en el tiempo, ¿no? Así que esos serían dos casos en los que la verdad es que tiene sentido, tranquilamente, considerar esta ley así. ¿Qué pasaba con el termo del problema 3? El termo del problema 3 era una masa relativamente pequeña, digamos, era 1/4 de litro de agua, algo así, en contacto con la atmósfera, sí, pero el agua se iba enfriando y nosotros trabajábamos sobre el agua del termo. Entonces, en este caso, la verdad es que esta ley no va. Vamos a hacer, ahora en otra parte, el desarrollo matemático para ir pensando cómo va. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para calcular ese Q punto? ¿Cómo hago para saber qué pasa con la temperatura? ¿Cuánto calor pierdo? Sí, con una pequeña hipótesis, que es que lo que hacemos es considerar como una concatenación de pequeños procesitos a temperatura constante, ¿sí? Lo que se dice una cosa como cuasi estática. Voy haciendo cambios de manera suficientemente suave como para poder pensarlos de a poquito. Igual que cuando en mecánica uno pensaba que un MRV era como una sucesión de pequeños MRU. ¿Sí? Eso se hace mucho en física. Uno dice, bueno, acá hay una variación. Yo estudio primero cómo es la variación constante. Después digo, bueno, acá no tengo variación constante. Pero si la parto en 2 pedazos constantes, más o menos aproximo. Y si quiero, la parto en 3, 4, 5, 6, 7 y ya medio les debe sonar matemáticamente para dónde va a ir eso.